Hola, hoy Retrologando vamos a repasar la obra policíaca de un autor no demasiado prolífico, historiador, a la par que creador de ficciones, en este caso mezcla la historia con la literatura, de género detectivesco. Hoy vamos a ver las 3 novelas policíacas de Caleb Carr. Caleb Carr es un historiador y escritor norteamericano, neoyorquino, de Nueva York, nació en 1955, cuyo padre fue un personaje de cuidado. Su padre era Lucien Carr, que junto a Edgar Rice Burroughs o Jack Kerouac crearon un grupo de gente que en la literatura y en la vida llevaban las cosas a los extremos. El propio padre de Caleb Carr pues tuvo un problema. Él tenía un entrenador de deportes que le acosaba y no se lo conseguía quitar de encima, y lo que hizo fue apuñalarlo. Entonces, con la ayuda de Kerouac, tiraron el cadáver a un río, se deshicieron del arma y tal y que igual. Y con Edgar Rice Burroughs también tuvo algunas movidas muy conocidas en los círculos de esto, pero bueno, no vamos a hablar de ello aquí, sino sencillamente como que, en cierta manera, estimula al hijo a lo que veremos después, ¿no? Porque claro, es una situación un tanto, pues, extrema, ¿no? Caleb Carr, por su parte, yo creo que lo que más éxito tiene es lo que vamos a ver ahora. Y otra cosa que mostraremos, pero de la que hablaremos en otro vídeo, porque esto requiere su vídeo particular, creo yo. Pero los libros que él ha escrito, aparte de esto, fundamentalmente son de historia, son de género histórico, dando una estructura narrativa y dando un estilo pues fluido y eficaz, no el ensayo en sí. Así ocurre con El soldado del diablo, que habla de Townsend Ward. En 1859, con 28 años, llegó a Shanghái. Llegó, pues nada, pues como un ciudadano corriente, allí, no con muchos medios económicos. En 3 años llegó a ser nombrado mandarín. Ha sido el primer extranjero que fue nombrado mandarín y revolucionó China en todos los ámbitos: cultural, económico, político, social. Fue un revolucionario histórico, real, y que murió en el campo de batalla chino. O sea, una China súper tradicionalista, final del siglo XIX, lo que estamos hablando, donde aparece este ciudadano norteamericano y lo cambia todo, ya digo, hasta morir en el campo de batalla defendiendo lo que él había promulgado y había conseguido establecer en China, ¿no? Y sobre esto Caleb Carr pues crea un relato pues recordando a este personaje. Después tiene otra novela, Killing Time, que no creo que es una novela, no sé de qué va. Y después tiene otro que es Las lecciones del terror, orígenes históricos del terrorismo internacional. Que esto, pues sí, esto es un estudio de cómo, un estudio también con ciertos visos de literatura, de ciertos episodios que van condicionando a la situación del terrorismo actual, partiendo del ideológico, de los independentismos, de todo este tipo de cosas, donde, bueno, pues él plantea cómo se ha llegado a esta situación, las raíces históricas de este terrorismo. Y vamos ya con las novelas que nos ocupan, empezando por la más conocida, quizá, y sin quizá, que también tiene serie en televisión. Las 2 novelas de los mismos personajes tienen sus correspondientes series, pero las novelas son muy anteriores, empezando por, como digo, El alienista, que es quizá su obra más conocida, donde en cierta manera emparenta con El soldado del diablo, en tanto enfrenta tradición y progresismo. La tradición, el conservadurismo, pues busca el inmovilismo, busca que no haya avance. Si el conservadurismo se hubiera establecido desde un inicio, seguiríamos viviendo en grutas, haciendo fuego, chocando piedras o con 2 palitos, y bueno, pues comiendo lo que se cazara, etcétera, vistiendo con la piel de los animales cazados, tal, porque nunca hubiera habido avance en la humanidad. Entonces, esto es lo que un poco plantea en El soldado del diablo y en El alienista. En este caso, en el ámbito de la investigación y sobre todo el conocimiento psicológico del ser humano. El alienista nos presenta a este personaje llamado Laszlo Kreisler, que es una avanzada a su época. Estamos hablando de un tiempo donde todo lo que se saliera de lo normal era considerado locura, y la locura era tratada por medios físicos que eran primos hermanos de la tortura. Operaciones sin anestesia para tocar elementos del cerebro, pinchazos en los ojos, paliza, duchas de agua fría, aislamiento obligado,
en fin, una serie de actuaciones, de líneas de conducta bueno, eran terribles. Los pobres enfermos, lo que terminaban eran peor, porque terminaban más mochales de lo que estaban cuando llegaban. Y eran tratados como si fuera algo demoníaco también, como si fuera algo de origen pues casi que preternatural. El alienista, en este caso, lógicamente el alienista es un símbolo de unas corrientes que ya empezaban a existir entonces, empiezan a comprender la psique como un elemento de estudio y las derivaciones, en este caso la esquizofrenia, o la paranoia, pero en este caso concreto del alienista es la esquizofrenia, lo que más interesa, pues que es una enfermedad que puede suceder a cualquiera. ¿Cuáles son las causas y por qué una persona actúa así? Y esto es lo que plantea un poco, ambientado en ese final del siglo XIX, Caleb Carr. Resulta que el jefe de la policía es Theodore Roosevelt, y hay un asesinato muy, muy cruel, muy infame, donde hay una serie de elementos. Es que procuro no decir cosas que en la novela pues, provocan shock. Entonces tengo que intentar vadear ciertos comentarios para no hacer spoiler, pero intentaré que se me entienda sin decir que el que haya leído la novela me entenderá. Theodore Roosevelt, el jefe de la policía a la sazón, ante este caso piensa que tiene que darle una orientación distinta a la investigación tradicional de la policía, que esa es la clave de la novela. Cómo es un poco introducir un Sherlock Holmes distinto en la investigación policial, detengan a los sospechosos habituales y vamos a ver en los barrios donde están tal, porque a lo mejor la solución está en otro sitio y se llega de otra manera. Entonces Roosevelt llama a este alienista, a Laszlo, para que indague el asunto. Y Laszlo, de alguna forma, llega a organizar un equipo de investigación muy distinta a lo oficial, con la que choca constantemente. La oficialidad pretende seguir sus métodos, aunque no lleven a ninguna parte, mientras que Laszlo y sus compañeros, que ahora diremos quiénes son, pues van por su línea de investigación, cotejando pruebas, viendo huellas, buscando elementos que relacionen unos con otros y sobre todo la indagación psicológica del posible asesino. Entonces, Laszlo lo primero que hace es llamar a un periodista con el que conoció como compañeros de estudio, que resultará básico, aparte de la acción física, porque es el que más acompaña a Laszlo, resultará básico para la recopilación de elementos históricos, de datos históricos. Este periodista, que se llama John Schuyler Moore, es un poco el Watson de Laszlo. Laszlo sería Holmes, aunque con muchas diferencias, y el otro sería el Watson. Después también con ellos se integra una mujer que, esto yo no sé si tiene alguna base real, sospecho que no, que a base de insistencia y tal, entra a trabajar en la policía. La primera mujer que trabaja en la policía en Estados Unidos, siendo objeto de mofa y befa por parte de los policías que había por allí, porque claro, una mujer primero resultaba algo chocante y para ellos era algo fuera de lugar, porque claro, una mujer débil, con sus adornos, con sus vestiditos, con sus cosas, y esta mujer pues, demuestra pues ser otra cosa. Y después hay dos hermanos también, que son los que recurren a la fotografía, a técnicas de iluminación para detectar la sangre, a elementos químicos, es decir, aplican nuevas técnicas a la investigación policial. Este es el equipo: Laszlo Kreidler, por John Schuyler Moore, por Sarah, que es la mujer esta policíaca, y por los dos hermanos, hacen este nuevo sistema de investigación que a la postre pues será el que reivindica un poco Caleb Carr. Entonces ellos deciden, y es el leitmotiv del asunto, recurrir al elemento psicológico, trazar un perfil, un patrón del asesino. Tiene que actuar así. Aquí no ha estado no ha sido una cosa muy impulsiva, no ha sido un arranque de genio, sino que esto ha estado muy meditado por la forma de llevar a cabo el asesinato, tal y cual. Pero ellos al principio no saben nada, van descubriendo cosas según avanza la investigación. Sin embargo, detectamos que el asesino sabe cómo actúan ellos y parece que los conoce. Y va siempre un paso por delante y va siempre llevándolo a donde él parece, a donde él quiere. En definitiva, esta novela, que sí que tiene su crimen terrible, sus crímenes terribles, porque hay más de uno, hay varios, pero la clave está en presentarnos esta situación de arcaísmo en la investigación y la alternativa que se presenta. También hay muchos elementos, aquí interviene mucho la locura, aquí hay
casos de curaciones siguiendo los sistemas antiguos, esos de los manguerazos y del agua fría y caliente y de los pinchazos y todas estas cosas, frente a lo que sugiere el alienista, donde pues lo que entonces sería novedoso, ¿no? El psicoanálisis, la hipnosis, todas estas cosas, pues desempeñan un papel determinante. Y yo creo que esta novela, en cierta manera, pretendía ser el tomo iniciático de una serie extensa. Tengo la idea de que es así porque vemos que el elemento de presentación de personajes, de ver cómo actúa cada uno, de caracterizar a cada uno de ellos con su elemento, el alienista en sí mismo, el periodista, la mujer policía y los otros dos que van aplicando técnicas novedosas a la policía, iba a desembocar en algo. Y de hecho hay la siguiente novela, y hasta hoy la última, o sea, se ha limitado a hacer dos. No sé si tenía intención de hacer más y por la razón que fuera o lo ha pospuesto o lo ha cancelado el proyecto, no lo sé. Pero en cualquier caso, El Ángel de la Oscuridad es la segunda novela protagonizada por los mismos personajes que ya conocemos del alienista. Aquí volvemos a lo mismo, o sea, aquí las técnicas, aquí es muy interesante, igual que en el alienista, fruto de la indagación del autor, lo que es el ambiente de Lampa y de la delincuencia de la Nueva York de final del siglo XIX. Él se ha documentado mucho, en otros libros pues ya... Por ejemplo, en el del terrorismo, algo aparece por aquí también, en el libro del terrorismo aparece algo de esto también por allí. Pero él sabe cómo se movían, cómo actuaban, sistemas que se organizaban, técnicas que recurrían, en fin. Y todo esto está perfectamente retratado en estos dos libros, ¿no? Aquí la cuestión es que estamos un año después, 1897, 1896, 1986, 1896, el alienista, 1897, El Ángel de la Oscuridad. Aquí hay un tema del conflicto de Estados Unidos con España cuando Cuba, las Filipinas, todo esto, cuando las colonias españolas, la independencia que supuestamente Estados Unidos quería desinteresadamente ayudar a desarrollar, no para ello después intentar apropiarse de los lugares, que va, eso nada más que lo puede pensar una persona con mala intención, ¿no? En este momento, pues la crispación política entre Estados Unidos y España está en su momento álgido. Y resulta que en Nueva York hay un consulado de España y la hija del secretario del consulado, una niña, es secuestrada. Claro, esto puede enrarecer muchísimo a la situación, puede provocar más conflictos de los que ya hay, pero es que encima hay la sospecha de que la ha secuestrado una mujer que es una despiadada asesina de niños, que se dedica a masacrar a los niños. Entonces todo parece que obedece a una especie de rutina de la época cuando en realidad esconde algo muy distinto. Entonces aquí hay, por un lado, el conflicto policial, que tiene mucha vinculación con el conflicto político. ¿Qué conviene a los Estados Unidos? ¿Qué conviene a España? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Qué interesa que suceda? Entonces, Laszlo Kreisler y sus amigos, sus compañeros, su grupo de investigadores, bueno, esto es un caso, fíjate que es una novela voluminosa, pero se leen muy bien, fluyen muy bien, son muy ágiles de ritmo, hasta descubrir el caso, descubriendo de qué pie coge al asesino, los criminales, el jefe de la organización criminal, y cómo llegar hasta él. Y a mí este libro me parece incluso mejor que el anterior, pero no sé por qué ha tenido un recibimiento menos entusiasta, más tibio, que a lo mejor por eso se ha cancelado la serie, o, insisto, ha tenido otros intereses como el que veremos a última hora, pero yo a lo mejor vuelve, porque realmente están bien escritos, están muy bien tratados estas novelas. Vamos con la tercera, que como dije es un pastiche de Sherlock Holmes, el caso del secretario italiano. Aquí Caleb Carr utiliza a Sherlock Holmes un poco, en cierta medida, como alter ego del Laszlo del alienista. ¿Por qué? Porque Sherlock Holmes, todas las técnicas, aquí lo que interesa, por supuesto está Sherlock Holmes, Watson, o sea, están los personajes de los canon de Conan Doyle, Sherlock Holmes, Watson, etcétera, y va aplicando las técnicas. Pero este caso, al que más se aproxima, es al perro de los Baskerville, en tanto la posible preternaturalidad del perro. Eso, algo sobrenatural, el perro aquel, el mastín aquel asesino, que se iluminaba por la noche y toda la historia, pues un poco tiene que ver porque este caso del secretario italiano, pues Sherlock Holmes es requerido para que investigue unas cosas, y resulta que es un crimen prácticamente idéntico a uno sucedido en el siglo XVI. Resulta que, en la época de Sherlock Holmes, que en este caso
si hacemos caso a la cronología de lo que hablan en la novela, sería a principios del siglo XX, sería los primeros 1900. Aparecen asesinados de una forma concreta, con ciertos elementos rituales, dos arquitectos. Dos arquitectos. ¿Qué pasa? Esto tiene un antecedente. ¿Y qué pasa? Que Sherlock Holmes establece un parentesco entre estos crímenes y otro sucedido en el siglo XVI al secretario confidente de María de Escocia, la reina del momento, cuyo secretario falleció en unas circunstancias y mediante una forma prácticamente calcada. Bueno, calcada sería la de ahora, la de la actualidad, del principio del siglo XX, a la del siglo XVI. Es decir, han utilizado el modelo aquel del asesinato del secretario para ejecutar a estos dos arquitectos. Pero hay un problema. Esa forma de asesinar nadie la conocía ni había forma de hacerlo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Es que ha regresado un asesino del siglo XVI para ejecutar a estos tipos. ¿Y por qué? Y después vienen más asesinatos. Con lo cual, Sherlock Holmes se tiene que encontrar con algo con apariencia fantasmal, espectral, y que procede de siglos atrás. A mí es una novela que me parece que está muy bien escrita, es un pastiche muy decoroso, muy digno, y que Caleb Clarke a mí es que me parece un escritor muy interesante. Entonces, aquí las caracterizaciones de Holmes y Watson, él se esfuerza por hacerlas muy, muy parecidas a lo de Conan Doyle, pero si hay que poner una objeción a la novela, sí es que hay que poner una objeción relativa, es que el método de llegar a la conclusión final y esta conclusión no me parecen muy de Conan Doyle, en mi opinión. Pero bueno, es una buena novela y es una novela que atrae y que engancha. Como la otra, que es la que voy a mostrar ahora, pero solamente mostrar porque ya lo anuncié que esto le dedicaremos un vídeo, es Profeso, independiente, para ellos solo, un libro que al parecer ha conmocionado a la sociedad norteamericana aficionada a los libros, a la literatura, en particular a un género, a ese género de aventuras de espada, de fantasía, de dragones, de guerra, porque está muy bien escrito y tiene una serie de elementos que lo hacen bastante original. Me refiero a este librito tan pequeñito, La leyenda de Brocken, un poco partiendo de mitologías literarias, de como por ejemplo Tolkien, en parte, sobre todo a George R.R. Martin, Canción de Fuego y Hielo, Juego de Tronos. En el sentido de elementos, hay también elementos de tipo legendario, hay las intrigas y las peleas entre miembros de la realeza, los asesinatos, todo lo que son las tramas para traicionarse, para quitarle uno a lo que tiene el otro, para ocupar su puesto. Pero tiene algo distinto esta novela, que como se ve, no se percibe el peso porque es lógico que no, pero es el libro aconsejable para leer en el ascensor, en el autobús, en el metro, en cualquier trayecto así corto, pues se lleva uno el librito y lo disfruta en el trayecto, ¿verdad? Además es una letra pequeñita, y párrafo censo, Vayamos a creer que esto es muy dialogado y con una letra muy grande, no. Esto es que es así de grande. Y como es un género completamente distinto al que nos ha ocupado hasta ahora, y ya digo, ha sido muy decisivo al parecer en los lectores de Estados Unidos, pues le reservamos espacio para otro vídeo. Hoy hemos visto estas tres novelas de Caleb Clarke, El alienista, El ángel de la oscuridad y El secretario italiano, que son las aportaciones al género detectivesco actualizado de Caleb Clarke. Y eso es lo que hemos venido a hablar hoy. Si ya conocías los libros, pues espero haberte recordado brevemente. Si no, he intentado hablar muy poco de los contenidos, pero sí destacar lo más relevante, pues para que sea una especie de mostrar un mínimo de atractivos para que al que le interese pues pueda decir, pues mira, pues me voy a decantar por leerla o no. Hay otros casos que, como son novelas quizás de otra índole, no tan pendiente de la conclusión, pues se puede relatar más del asunto, de la interioridad del contenido de las novelas, o incluso el desenlace, porque lo importante no es tanto el desenlace como el proceso. Aquí lo importante son también los procesos, hay que decirlo. Pero también los desenlaces pues conllevan mucho de ingrediente, pues de sorpresa y de enganche para el lector, ¿no? Y por eso he procurado simplemente pues esbozar 4 líneas de cada una de las novelas, pero espero que haya sido suficiente para, si te interesa este género, pues que te guste y te inclines por estos libros que, en mi opinión, merecen la pena y son muy interesantes.
Pues nada más, si el vídeo te ha parecido medianamente bien, te agradeceremos que le dejes al icono del me gusta. Si te interesan los temas que tocamos un día y otro en el canal, pues que te suscribas, que ya sabéis cómo va esto de las suscripciones de YouTube, de las visualizaciones, etcétera, y pues todo lo que nos poda ayudar, pues mejor, para que podamos intentar seguir funcionando y hacerlo cada vez mejor y con más innovación y con más cosas. Y nada más, pues ya nos vemos en otro vídeo. Un saludo.